Bueno, hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, sin duda el texto de las Escrituras en que más detalles habla acerca de la doctrina de la resurrección de Cristo. Muchos detalles. Es un texto largo. Nosotros no vamos a abordar todo el texto porque no tenemos tiempo y también porque es un texto muy completo acerca de la resurrección de Cristo. Pero hoy día vamos a hablar de las evidencias de la resurrección. Tenemos certeza que Cristo resucitó. Y estas evidencias también nos son presentadas por Pablo en esta carta a la iglesia de Corinto. Había un problema ahí. Por la influencia de los griegos, habían personas que no creían en la resurrección. Y eso estaba influyendo en la iglesia. Entonces Pablo lógicamente dice, si ustedes no creen en la resurrección del cuerpo, luego ustedes no creen que Cristo resucitó. Y si ustedes no creen que Cristo resucitó, es vana nuestra fe. Todo eso es un teatro, una pérdida de tiempo. ¿Cómo es posible no creer que Cristo resucitó? Fundamento de nuestra fe. Entonces por eso escribe Pablo este capítulo inspirado por el Espíritu Santo acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. Las buenas noticias más extraordinarias que hemos escuchado en la historia vienen de la tumba vacía, de un grupo de mujeres que con mucho temor y miedo dicen, Él resucitó, y toman los discípulos un poco confundidos de todo eso, con dificultades para creer. Pero se juntan los discípulos escondidos para averiguar, para hablar. ¿Qué es eso que están hablando ciertas mujeres? Que Él resucitó y de repente están juntos ahí y verdaderamente Jesucristo resucitó. La tumba vacía de Cristo fue la cuna de la iglesia. O sea, la iglesia nace con la autoridad de Cristo que dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en tierra. Id y predicad el evangelio a todos, en la autoridad que Él recibió al vencer la muerte. Ahí nace la iglesia. Nosotros predicamos a un Cristo que estuvo muerto y está vivo, y no al revés. Y no a un Cristo que estuvo vivo y ahora está muerto. No, nosotros predicamos que Cristo resucitó. Nosotros estamos aquí porque Él está vivo. Por lo tanto, nuestra fe es viva. Nuestra fe tiene que contagiar a las personas. Porque nosotros no somos como estos vendedores antiguos de libros que vendían unas enciclopedias diciendo, es lo mejor que hay, pero no creí en nada. ¿Cierto? Porque tenía que vender, entonces vendía las cosas así como... Nosotros no. Nosotros creemos que Cristo resucitó y vive para siempre. Y eso tiene que las personas notar en nuestro testimonio. Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, aquí Pablo hablando acerca de la certeza de la resurrección de nuestro Salvador, del versículo 1 a 11, él dice, sabemos que Cristo murió según las Escrituras, sabemos que Cristo resucitó según las Escrituras. En este momento yo les invito para que abramos ahí 1 Corintios 15, desde el versículo 1 al versículo 11. Yo estoy haciendo esta parte introductoria antes de la lectura y vamos a partir directamente ahora con el texto. Así dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En el momento que él escribió esta carta, unos 20 años después de los sucesos, habían personas que todavía estaban vivos, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está hablando de su experiencia. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Padre, bendícenos una vez más, te lo pedimos. Que tu palabra potentemente llegue a nuestros corazones en esta mañana, Señor, y produzca los efectos que están en tu corazón. Pero te pedimos que sean efectos transformadores, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, aquí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, él está hablando todo el capítulo acerca de la resurrección. Del 1 a 11, él está hablando de esta certeza, y él dice, según dice las Escrituras. Hemos leído ahora. Y después del 12 a 19, refuta a los que negaban la resurrección de los muertos, la influencia griega que había dentro de la iglesia. Y él va a seguir hablando, contestando preguntas acerca de la resurrección. La pregunta que hacemos es la siguiente: a ti, en esta mañana, ¿Cristo resucitó? ¿Estás seguro de eso? ¿Es un sentimiento intelectual o Cristo resucitó en tu corazón, de verdad? Porque si Cristo ha resucitado en tu corazón, se notan los frutos de vida y no de muerte. Por ejemplo, Cristo resucitado en el corazón de una persona significa que se desarrolla naturalmente el fruto del Espíritu. Gozo, paz, generosidad, bondad, dominio propio. Y todas estas cosas que el mismo Pablo nos habla en Gálatas capítulo 5. O sea, se nota en la vida de los cristianos donde Cristo ha pasado y ha cambiado sus vidas. Es evidente, estamos hablando de las evidencias de la resurrección. Y vamos a ver eso en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Bueno, la resurrección de Cristo y el cristianismo permanecen en pie juntos o caen juntos. ¿Qué significa eso? Que si Cristo no resucitó, la iglesia es un fracaso. O sea, nosotros fuimos engañados 2000 años por una gran mentira. O sea, no hay iglesia verdadera, viva, si Cristo no resucitó. O están de pie juntos o caen juntos, ¿cierto? Porque el mensaje de la iglesia se fundamenta en el Cristo que está vivo. A eso voy. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería una religión vacía de esperanza, un museo de reliquias del pasado. Eso sería. Y vamos a escuchar las historias del primer siglo, de un hombre muy bien intencionado, que atraía multitud, que las personas esperaban que él sería un transformador de la cultura, pero se detiene ahí. Sería eso. Como otros hombres fueron líderes en el pasado y que se quedaron hasta ahí nomás. Evidencias de la resurrección.
ninguna doctrina de la Biblia, ninguna, tiene más evidencias históricas que la resurrección de Cristo. Si ustedes quieren, hay varios libros. Hay, por ejemplo, un ex ateo que no creía en Dios y que por medio de las escrituras llegó al conocimiento de Dios, y él escribió un libro muy interesante, Evidencias que exigen un veredicto. Josh McDowell, hablando acerca de la resurrección de Cristo con pruebas documentales, históricas y jurídicas incluso. Ahí están también pruebas documentales, manuscritos que se han encontrado en la historia por medio de la arqueología. Hechos probados y verificados. Bueno, en la primera argumentación de Pablo, vamos a partir del versículo 3. Pablo dice lo siguiente: hermanos, yo primeramente os he enseñado lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira que él da énfasis en el cumplimiento de las Escrituras. ¿Cuál es la primera evidencia de que Cristo resucitó? La primera evidencia es la evidencia bíblica, confirmado por las Escrituras. La muerte de Cristo no es un accidente. La muerte de Cristo y la resurrección tampoco es una sorpresa, porque todo eso fue planificado, profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces esa es la primera evidencia. Está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, se confirma. Las profecías en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es la confirmación de las profecías que están en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Los salmos de David. David dice que su Señor estará en la tierra, pero el Señor de su Señor no lo dejará en la corrupción. Está hablando de que Cristo resucitaría años, siglos antes. La muerte de Cristo no fue un accidente, fue una agenda establecida en la eternidad, que fue ejecutada soberanamente. Todos los detalles, hermanos, los detalles que están profetizados en el Antiguo Testamento, que debía ser un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Era común que los hombres que estaban siendo crucificados se les rompían la pierna, y cuando llegaron para hacerlo en Cristo estaba muerto, porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Estaba todo planificado, que a su izquierda, a su derecha estaban los malhechores. Porque Cristo está al medio, porque Cristo es un divisor de aguas. Siempre en la historia habrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Eso Jesucristo nos dijo, que cuando Él volviera en el reino, en su gloria, dirá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Todo eso está en las Escrituras. Todos los detalles en la Biblia. La primera evidencia de que Cristo resucitaría es la evidencia bíblica, y no la podemos ignorar. Es por eso que cuando Jesús está caminando con los discípulos en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Los dos discípulos caminando tristes, así como estos que cuando su equipo va mal en el mundial, va caminando así tristes. Isso já é passado comigo, hermano. Tranquilo. La cosa más importante en la vida es eso. Eso tiene valor para siempre, ¿cierto? Todas las otras cosas son efímeras. Pero estos discípulos están caminando tristes. Y alguien se les acerca y dice: ¿por qué están tristes? ¿Cómo? ¿No has sabido qué pasó en Jerusalén? Cristo, varón poderoso en palabras y obras, murió, y el tercer día, y no ha pasado nada. Es cierto que algunas mujeres locas han dicho que Él resucitó,
pero nosotros no hemos visto nada. Y este hombre caminando empieza a hablar de la Biblia, empieza a hablar de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Josué, toda la Biblia. Entonces de repente ellos se dan cuenta que es Jesús resucitado. ¿Y cuál es la evaluación, reflexión que hacen? ¿Por qué no nos ardía el corazón mientras Él nos citaba las Escrituras? Jesús está diciendo: necios, tardíos de corazón, ustedes no creen las Escrituras que decían de mí, que yo iba a morir, que yo iba a ser sepultado y resucitaría el tercer día. Sus ojos están ciegos. Bueno, la segunda evidencia podemos ver en el versículo 6. Versículos 5 y 6 dice, bueno, él termina enfatizando conforme las Escrituras, versículo 4, versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Lo que está diciendo aquí Pablo es lo siguiente: ustedes están buscando evidencias científicas de que Cristo resucitó, no las encontrará, porque eso no se puede ser llevado a un laboratorio y ser repetido varias veces. Pero si ustedes quieren evidencias históricas y jurídicas, sí las tenemos, están en los documentos. El judío del primer siglo, historiador Flavio Josefo, también habla de eso, y otros más, incluso personas que no eran cristianas. Hablan en las grandes universidades del mundo que nosotros no podemos sacar el hecho de que Cristo resucitó. ¿Sabe cuál es la implicancia de no creer que Cristo resucitó? Es que la Biblia dice que apareció primero a Pedro, después a los 12, después a 500. O Cristo resucitó, o aquí hay una ilusión colectiva de locura total. ¿Cierto? A 500. Y Pablo dice, cuando escribió la carta, 20 años después, ustedes pueden hablar con los que vieron, porque todavía hay muchos que están vivos y que pueden ser testigos. Evidencia de que Cristo resucitó, primero las Escrituras y después los testigos oculares, los que vieron. Los apóstoles decían, nosotros estuvimos con Él, nosotros le tocamos, nosotros compartimos, nosotros lo vimos resucitado. Y ellos tenían duda porque Jesús se les acerca y ellos así con miedo, oye, este es un espíritu, qué locura, ¿y quién es? Jesús empieza a comer con ellos. Ahí ellos quedan impresionados. ¿Sí? Es Jesús, resucitó con el cuerpo glorificado, y el impacto de eso va a cambiar la historia, porque estos hombres nunca más serán los mismos. La iglesia recibió autoridad, Cristo destronó el imperio de tinieblas, Cristo empezó a vencer el imperio de Satanás de aquí y lo destrona según las Escrituras. Y es la primera vez que muere la muerte en la historia. Muchos líderes no creyeron. Por ejemplo, el propio hermano de Jesucristo, medio hermano. Y Pablo dice, después apareció a Jacob. Después creyó. Entonces, nosotros conocemos la historia de aquellos que dudaban. Yo tengo que ver para creer. ¿Quién dijo eso? Tomás. Yo tengo que ver para creer. Ok, aquí estoy. Ponte las manos aquí. Señor. Ah, Tomás, porque viste, ahora crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más de 500 personas vieron. 20 años después del evento que Pablo escribe eso. 20 años, o sea, si no fuera verdad, 2 décadas hablando una historia que se había comprobado que no era verdadera. Siguieron hablando de eso. Es el fundamento de la iglesia. Y hermanos, jurídicamente un tribunal vale el testimonio de 2 personas.
Imagínense de cientos, más de 500. Evidencias de la resurrección, testigos oculares. Y además, eso también es importante, la predicación apostólica. Esa era la predicación de los apóstoles. Ellos predicaban que Cristo había resucitado. ¿Y por qué? ¿Iban a basar todas sus vidas en una mentira? Y no solamente eso, hermanos. ¿Iban a entregar sus vidas por una mentira? No sé si tú has tenido la curiosidad de estudiar, de investigar cómo acabaron cada uno de los apóstoles. La mayoría fueron martirizados, fueron muertos por este mensaje. Y era una convicción. Los apóstoles insistieron en la resurrección de Cristo, a pesar de no tener ninguna ventaja humana en eso. Por el contrario, pagaron un precio por el mensaje. Una de las cosas que llevaron Pablo a azotes, a tanto sufrimiento, fue que él decía que en Cristo hay resurrección de los muertos. La gente escuchaba a Pablo y decía, oye, qué orador interesante, además un políglota, además estudió en una de las mejores universidades del mundo, además es muy inteligente, no es un genio, es brillante, escuchemos. Pero cuando él llegaba a la resurrección, acerca de eso que te queremos escuchar en otra ocasión. O sea, no nos interesa eso, esa locura. Sí es una locura. La Biblia dice que somos llevados por la locura del Evangelio, por la locura de la predicación. El Evangelio es una locura. La tumba vacía es una locura. La cruz vacía es una locura. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que las cosas espirituales se discernen espiritualmente. Sin el Espíritu Santo es locura. El hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, no puede percibir las cosas espirituales. Son locuras. Es necesario que el Espíritu Santo testifique internamente para que yo comprenda que Cristo resucitó. O sea, es como C.S. Lewis dijo eso. Subí en un autobús incrédulo y bajé creyente, porque el Espíritu Santo me hizo creer. La fe es un don de Dios. Si tú no crees que Cristo resucitó y si el Señor hace eso, vas a creer y vas a morir por este mensaje. Porque es obra de Dios, no de hombres. ¿Cuál es la ventaja de morir por una mentira? Prácticamente todos los apóstoles fueron muertos. Pablo aquí en el versículo 31, él dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dijo, todo peligro que yo pasé, luché con fieras por algo que no es verdadero. ¿Ustedes creen que soy loco? ¿Que estoy perdiendo mi tiempo? ¿Viviendo un riesgo de muerte a cada minuto? Si Cristo no hubiese resucitado, yo estaría de vacaciones en Ipsa, quizás Pablo dijera eso. Pero en cambio, toda mi vida ha sido una decisión de predicar a Cristo y a este crucificado, que resucitó al tercer día. Y si nosotros leemos 2 Corintios, vemos el sufrimiento que pasó Pablo. ¿Y por qué? Porque tenía convicción. O sea, la predicación de los padres de la iglesia es de que Cristo había resucitado. El testimonio de la iglesia, primer siglo, segundo siglo, por la historia, Cristo resucitó y nosotros estamos 20 años, 20 siglos después, celebrando el Cristo que resucitó. ¿Y sabe qué pasa? Cada vez más hay cristianos en el mundo. ¿Y sabe qué pasa? Cada vez la Biblia es el libro más leído en la historia. ¿Por qué? Porque es verdad. Es la verdad. Movidos por una convicción, llamados para vivir o morir.
no por una causa cualquiera, mas para cumplir la vocación. Predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, oportuno o no. ¿Y si Cristo no hubiese resucitado? Entonces Pablo empieza a jugar con ellos. Está bien, ¿y si Cristo no hubiese resucitado? Pensemos un poquito. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Pablo dice que sin la resurrección de Cristo, en el mismo capítulo aquí 15, dice en el versículo 14, primero, nuestra fe sería vana, pérdida de tiempo. Perdimos, fracasamos. 2, nuestra predicación sería inútil. ¿Para qué sirve? Si es un fracaso. Nuestra esperanza sería vacía. ¿Ustedes han estado en algún funeral en que ha sufrido con la muerte de una persona? Y al recordar que es creyente y creer en la palabra de Dios, un consuelo de que esta persona está en Cristo. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, todo eso era una pura mentira. Sin esperanza. Sin esperanza. Hay mucha gente sin esperanza. Porque Cristo resucitó en su intelecto, pero no en sus corazones. Nuestro testimonio sería falso. Porque estamos predicando que Él resucitó. Estamos mintiendo. Todo eso está ahí, en estos versículos. Mira, el Pablo dice una cosa impresionante en el versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, no hay el plan redentivo fracasó. No hay justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos unos mentirosos, seríamos unos vadios, perdón la palabra, por pérdida de tiempo, seríamos sin esperanza, seríamos mentirosos otra vez y seríamos personas que estaríamos todavía entregues a nuestros propios destinos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo dice en el versículo 19, diciendo, mira hermanos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, seríamos los más infelices de todos los hombres. Si nuestra mirada es puesta solamente en este mundo. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Quiero concluir con algunas enseñanzas y invitándote a reflexionar. Primero, en la esperanza que ha alimentado la iglesia a lo largo de 2000 años, de que Cristo resucitó y de que está vivo por toda la eternidad, innegable. Y eso está. Segundo, Pablo dice que en Él nuestro trabajo no es vano. Termina diciendo eso. Porque Él dice que si Cristo no resucitó, el trabajo de ustedes es vano. Pero como Él resucitó, nuestro trabajo no es vano. Así que hermano, sirva al Señor con todo tu corazón. Porque en Él no es nada vano. Los beneficios de la resurrección nosotros presentamos en orden inversa. Porque si Cristo no resucitó, somos mentirosos, sin esperanza, estamos en nuestros pecados. En cambio, si Él resucitó, como resucitó, somos ciudadanos de la esperanza. Estamos justificados, tenemos esperanza, vamos a vivir toda la eternidad con Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25, Pablo dice que Cristo murió y resucitó para nuestra justificación. Beneficio directo de la resurrección. Porque si Él no hubiese resucitado, nosotros tampoco seríamos justificados. En Romanos capítulo 8, versículo 34 dice que Él ascendió a los cielos
y está sentado a la diestra de Dios Padre, vivo, resucitado, de donde intercede por nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin la intercesión de Cristo? La resurrección marca la victoria incontestable de Cristo. Recibe poder y autoridad. El infierno fue destronado. Es cuestión de tiempo. Están bajo sus pies los enemigos. Satanás y el imperio de tinieblas no pueden revertir las pérdidas sufridas en la cruz y en la resurrección. Ya no pueden más. Estos sí fracasaron. Nada más que hacer. Cristo recibe toda autoridad después de la resurrección. Y él en el capítulo 28 de Mateo, él se presenta a los discípulos así: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo dijo eso? Después que resucitó. Él recibe toda autoridad plena, con su cuerpo glorificado, después que resucita. Y dice: ahora conquisté la muerte. Pagué la deuda impagable. Toda autoridad en el cielo y en la tierra a mí me es dada. Y el infierno empieza a temblar delante de él. Los espíritus inmundos empiezan a adorarle y decir: Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tenemos nosotros en contra de ti? No nos atormentes. Déjanos en paz. Todavía no ha llegado nuestra hora. Son obligados a reconocer que Él tiene la última palabra y que Él ordena el mundo espiritual. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero interceder por tu vida. Nosotros vamos a participar de la mesa de la Santa Cena. Vou invitar a los presbíteros que pasen adelante. Y mientras nos preparamos para este momento en que celebramos la Santa Cena, porque Cristo venció y Él nos ordenó que lo hiciera. Y todas las veces que nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros predicamos que Él volverá, porque Él resucitó. Vamos a bajar nuestras cabezas. Padre, queremos interceder por la iglesia de Cristo. Queremos interceder por esta iglesia hoy, Señor. Padre, que tú tengas misericordia de nuestras vidas. Señor. Señor, gracias porque somos invitados a participar de esta mesa preciosa. Y con gozo celebramos el triunfo del Redentor sobre la muerte. Y gracias porque compartes con nosotros esa victoria, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que te sirvamos en esta vida. Gracias por la esperanza que tenemos puestas en ti, Señor, de que volverás, regresarás por tu iglesia. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a vivir de manera fiel. Fortalece tu pueblo, Señor, tu iglesia. Y bendícenos en esta hora en que tú estás presente espiritualmente en esta mesa, Señor. Porque vivo estás por toda la eternidad. Fortalezca, Señor, a los suyos espiritualmente en esta mañana, cuando participamos de la Santa Cena. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.